El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Nació en una tarde de verano en Sandringham cuando el sol comenzaba a declinar sobre los campos de Norfolk y el viento traía el aroma de la tierra húmeda y la promesa de una vida que estaba destinada a no ser común. Era el 1 de julio de 1961 y la casa de Park House resonaba con el llanto de una niña que buscaba su lugar en una familia que esperaba un varón. Diana Frances Spencer llegó al mundo con el peso de la aristocracia sobre sus hombros y la mirada azul que con él tiempo cautivaría a millones, pero que en aquel entonces solo reflejaba la inocencia de quien desconoce el destino. Su infancia transcurrió entre los jardines inmensos y los pasillos silenciosos de una mansión que colindaba con la residencia real. Desde muy pequeña aprendió que el silencio era una forma de supervivencia y que las apariencias lo eran todo en aquel mundo de normas rígidas y expectativas inalcanzables. Sin embargo, la tranquilidad de los primeros años se rompió con el estruendo emocional del divorcio de sus padres. Frances, su madre, se marchó y dejó tras de sí un vacío que Diana intentaría llenar durante el resto de su existencia. Aquella tarde en la que vio a su madre alejarse a través de la grava del camino marcó el inicio de una inseguridad crónica y de una necesidad voraz de ser amada que se convertiría en el motor de sus decisiones futuras. Los años de escuela no fueron brillantes en lo académico, pues las letras y los números danzaban ante sus ojos sin orden ni concierto, pero su espíritu brillaba en otros ámbitos donde el corazón mandaba sobre la razón. En el internado de West Heath descubrió que tenía un don natural para el consuelo y una empatía que desbordaba los límites de su propia timidez. Mientras otras niñas soñaban con universidades y carreras, ella soñaba con cuidar, con proteger y con encontrar un amor que reparara las grietas de su infancia. Se convirtió en una joven alta y tímida que bajaba la cabeza y miraba a través de su flequillo rubio con una mezcla de coquetería y miedo. Tras su paso por un colegio de finalización en Suiza, regresó a Londres con la libertad de quien empieza a vivir. Aquellos días en el apartamento de Colerne Court fueron quizás los más libres de su vida. Trabajaba como asistente en una guardería y limpiaba casas para su hermana y se movía por la ciudad en su pequeño coche con la despreocupación de una chica de 19 años que comparte risas y secretos con sus amigas. Pero la sombra de la corona ya se cernía sobre ella, aunque no pudiera verla con claridad. El príncipe de Gales, el soltero más codiciado del mundo, buscaba esposa y los ojos de la realeza se posaron en la hija menor del conde Spencer. Ella era perfecta sobre el papel, pues tenía el linaje, la juventud, la virginidad y una aparente docilidad que encajaba con los requisitos de una institución milenaria que no admitía errores. El cortejo fue breve y carente de la pasión que se lee en las novelas románticas. Hubo encuentros en el campo y llamadas telefónicas y una visita a Balmoral donde Diana pasó la prueba de fuego, ante la atenta mirada de la familia real. Ella confundió la atención con amor y la cortesía con devoción. Cuando Carlos le propuso matrimonio en el jardín del palacio, ella aceptó con una risa nerviosa y el corazón palpitante, creyendo que entraba en un cuento de hadas. No sabía que el príncipe seguía atado emocionalmente a otra mujer, a Camila, y que su matrimonio estaba diseñado más como una alianza estratégica que como una unión de almas. El anuncio oficial trajo consigo la tormenta mediática. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar en su rostro cada vez que salía a la calle y los periodistas la perseguían con una voracidad que la asustaba y la halagaba a partes iguales. En la entrevista de compromiso, cuando les preguntaron si estaban enamorados, Diana respondió con un sí rotundo y eufórico, mientras que Carlos añadió aquella frase lapidaria que resonaría como un presagio funesto: todo lo que el amor signifique. Aquellas palabras fueron la primera grieta en el cristal, pero Diana eligió ignorarlas, cegada por el brillo del anillo de zafiro y la promesa de un futuro radiante. La noche anterior a la boda, la duda la asaltó con la fuerza de un huracán al descubrir un brazalete que Carlos había destinado para Camila, pero sus hermanas le dijeron que ya era demasiado tarde, pues su rostro estaba en los paños de cocina y en las tazas de té de todo el reino. El 29 de julio de 1981 Diana caminó hacia el altar de la Catedral de San Pablo, arrastrando una cola de seda y encaje de más de 7 metros que parecía pesar tanto como la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Millones de personas observaron el enlace a través de la televisión y vieron a una princesa de cuento de hadas. Pero bajo el velo había una mujer joven aterrorizada que buscaba la mirada de su esposo y solo encontraba el reflejo del protocolo. La luna de miel no fue el idilio esperado, sino el comienzo de una pesadilla silenciosa donde la bulimia se convirtió en su válvula de escape.
Diana vomitaba sus miedos y sus frustraciones, incapaz de digerir la realidad de un matrimonio donde eran 3 personas. Se sentía sola en los palacios fríos, rodeada de cortesanos que la miraban con desconfianza y de un marido que prefería la compañía de sus libros y de sus viejas amistades a la de su joven esposa. El nacimiento de Guillermo trajo una alegría inmensa, pero también una depresión posparto que la sumió en una oscuridad profunda. La institución no sabía qué hacer con una princesa que lloraba y que exigía atención emocional, así que la etiquetaron como inestable y problemática. Sin embargo, fuera de los muros de palacio el mundo la adoraba. En cada visita oficial y en cada viaje al extranjero las multitudes gritaban su nombre y extendían las manos para tocarla. Diana descubrió que tenía un poder inmenso, el poder de conectar con la gente común. Se agachaba para hablar con los niños y tomaba las manos de los enfermos y rompía las barreras del protocolo con una sonrisa cálida que desarmaba a los críticos. En Australia eclipsó totalmente al príncipe Carlos y aquello fue el detonante de los celos y el resentimiento de su esposo. Él era el heredero destinado a reinar, pero ella era la reina de corazones que conquistaba sin esfuerzo. La brecha entre ambos se hizo insalvable. Mientras Carlos regresaba cada vez más a los brazos de Camila, Diana buscaba consuelo en relaciones que terminaban en decepción y escándalo. James Hewitt entró en su vida ofreciéndole la calidez y la adoración que le faltaba en casa, pero aquello también estaba destinado a terminar en traición. Los años 80 dieron paso a los 90 y la fachada del matrimonio perfecto comenzó a desmoronarse públicamente. La prensa olía la sangre y publicaba rumores que pronto se confirmaban como verdades dolorosas. Diana decidió que ya no sería la víctima silenciosa. Colaboró secretamente con Andrew Morton para la publicación de un libro que sacó a la luz su verdad, sus intentos de suicidio, su trastorno alimenticio y la frialdad de los Windsor. El libro cayó como una bomba nuclear sobre la monarquía. La gente leyó horrorizada el sufrimiento de su princesa y la balanza de la opinión pública se inclinó ferozmente a su favor. La separación fue inevitable. En diciembre de 1992 el primer ministro anunció en el Parlamento que los príncipes de Gales se separaban. Diana se sintió liberada, pero también vulnerable, pues perdía la protección de la maquinaria real y quedaba expuesta a los vientos gélidos de la crítica institucional. Sin embargo, lejos de apagarse, su luz brilló con más fuerza. Se cortó el cabello y renovó su vestuario y se centró en causas humanitarias que nadie más se atrevía a tocar. Visitó hospitales de SIDA y estrechó la mano de pacientes moribundos sin usar guantes, desafiando el estigma y el miedo de la época. Aquel gesto dio la vuelta al mundo y demostró que su compasión era genuina y revolucionaria. También viajó a zonas de conflicto y caminó a través de campos de minas antipersona en Angola, protegiendo su cuerpo solo con un chaleco y una visera. Las imágenes de Diana caminando entre las señales de calaveras obligaron a los gobiernos a actuar y a firmar tratados para prohibir aquellas armas terribles. Ella usaba su fama como un foco para iluminar las oscuridades del mundo. Pero su vida personal seguía siendo un torbellino. La entrevista en Panorama, donde pronunció la famosa frase de que en su matrimonio eran 3, terminó de sellar su destino dentro de la familia real. La reina Isabel solicitó el divorcio y en 1996 Diana perdió el tratamiento de Alteza Real. Fue un golpe duro, una humillación calculada para despojarla de su estatus, pero ella respondió con dignidad, diciendo que sería la reina en el corazón de la gente. El último verano de su vida, en 1997, la encontró buscando un nuevo rumbo. Había vivido un romance intenso y secreto con el cirujano Asnat Khan, a quien consideraba el amor de su vida, pero la presión mediática hizo imposible la relación. Con el corazón roto aceptó la invitación de Mohamed Al-Fayed para pasar unos días en el sur de Francia. Allí, bajo el sol del Mediterráneo y rodeada de sus hijos Guillermo y Enrique, parecía haber encontrado una tregua. Las fotos de aquellos días la muestran en bañador, sentada en el trampolín del yate con la mirada perdida en el horizonte, una figura solitaria en medio del lujo. Dodi Al-Fayed, el hijo del magnate, comenzó a cortejarla y Diana se dejó querer, disfrutando de la atención y de la seguridad que él le ofrecía. Los paparazzi los persiguieron por mar y tierra, convirtiendo sus vacaciones en un espectáculo global. Cada beso y cada abrazo se vendía por cifras astronómicas y la obsesión por capturar su imagen alcanzó niveles de locura. A finales de agosto la pareja voló a París. La ciudad de la luz los recibió con un calor sofocante y una nube de fotógrafos que rodeaba el Hotel Ritz.
La noche del 31 de agosto decidieron salir del hotel para ir al apartamento de Dodi. El plan era salir por la puerta trasera para despistar a la prensa, pero el destino tenía otros planes. Subieron a un Mercedes negro conducido por Henry Paul, quien actuaba con la temeridad de quien ha bebido y toma antidepresivos. Diana se sentó en el asiento trasero junto a Dodi sin cinturón de seguridad, confiando en que sería un trayecto corto. El coche salió disparado hacia la noche parisina y entró en el túnel del alma a una velocidad vertiginosa, huyendo de los flashes que los perseguían como jaurías de lobos. El sonido del motor rugiendo se mezcló con el chirrido de los neumáticos y luego un estruendo seco y terrible que silenció el mundo. El coche impactó contra el pilar número 13 y quedó convertido en un amasijo de hierros retorcidos. En la oscuridad del túnel, bajo las luces anaranjadas y el polvo que flotaba en el aire, la vida de la princesa se apagaba lentamente. Los fotógrafos llegaron segundos después, pero en lugar de ayudar siguieron disparando sus cámaras, capturando la agonía de la mujer más fotografiada del mundo. Las sirenas de las ambulancias rompieron la noche y la llevaron al hospital de la Pitié-Salpêtrière, donde los médicos lucharon desesperadamente por salvarla. Masajearon su corazón, intentaron cerrar las heridas internas, pero el daño era irreversible. A las 4 de la madrugada se anunció su muerte. La noticia recorrió el planeta como una onda expansiva de dolor. Londres despertó en un silencio sepulcral que pronto se llenó de llantos. El Palacio de Kensington se convirtió en un mar de flores que crecía hora tras hora, metro tras metro, hasta cubrirlos jardines con un manto de colores y mensajes de despedida. El mundo se detuvo. Personas que nunca la habían conocido lloraban como si hubieran perdido a una hermana o a una amiga. La monarquía se tambaleó ante la reacción fría de la familia real, que permaneció en Escocia mientras el pueblo exigía que se mostrara duelo. Finalmente la bandera ondeó a media asta y la reina inclinó la cabeza ante el paso del féretro. El funeral fue un evento global donde millones de almas se unieron para decir adiós a la Rosa de Inglaterra. Elton John cantó una versión reescrita de su canción y las notas del piano resonaron en la bóveda de la abadía y en los corazones de todos los que escuchaban. Diana regresó a la tierra de su infancia, a la isla en medio del lago oval en Althorp, donde finalmente encontró la paz que el mundo le había negado. Su historia quedó grabada no solo en los libros de historia, sino en la memoria colectiva como un relato de belleza y tragedia de una mujer que buscó el amor y al no encontrarlo decidió darlo al mundo entero, transformando su dolor en una fuerza de cambio. Ella fue la niña que soñaba en Norfolk, la novia que temblaba en la catedral, la madre que corría en los días de deportes escolares y la activista que caminaba entre minas. Fue Diana una luz que brilló con demasiada intensidad para extinguirse del todo y cuya estela perdura más allá del tiempo y del olvido. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.